Shalom, shalom. Bienvenidos a todos, amigos. Qué lindo estar reunidos una vez más. Hoy completando ya el mes número 10, desde que empezamos a salir al aire en abril, el primer fin de semana de abril, del primer viernes de abril del 2021. Así que llevamos 10 meses en el aire. Saludamos a Esteban Morales ahí en los controles como siempre y a toda la teleaudiencia de TELS TV y al canal TELS TV, esta visión del pastor Álvaro de Castro en Uruguay. Bueno, una bendición realmente porque, bueno, se están sumando un montón de programas a TELS TV de diferentes partes del mundo, España, Estados Unidos, México, Colombia, es impresionante. Y además, bueno, con esta cuestión de la tecnología que Esteban también ahí maneja, cómo vamos entrando en las diferentes plataformas, posicionándonos para que el canal pueda llegar a más cantidad de personas y de esa manera podamos bendecir a más cantidad de personas. Así que ha sido una bendición muy grande y además tengo que destacar que TELS TV no te cobra el espacio, sino que uno tiene que dar, si entiende de parte de Dios, ¿no? Y creo que así debería de ser, al menos una ofrenda, ¿no? Para colaborar con ellos, porque bueno, todo tiene su costo y bueno, estamos bendiciendo al mundo, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios por este canal de televisión. Para los que no me ven en directo por el canal TELS TV, los viernes a las 21:30 me estarás viendo por mi canal de YouTube, que es otra cosa, es el mismo programa, La Raíz. Esteban Morales sube los programas de TELS TV después al canal de YouTube. Así que, bueno, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Estamos ya en la cuarta y última parte de este que ha sido hasta ahora nuestro último estudio y que es Jesús, un fariseo, donde hemos estado buceando un poquito sobre los grupos más importantes que componían el judaísmo en tiempos de Jesús. Hablamos de los saduceos, hablamos de los fariseos, hablamos de los esenios y hablamos de los escribas. Hoy vamos a concluir con una mención muy cortita respecto a los celotes y después ya vamos a entrar en lo que es quizá la parte más linda del estudio y con la cual vamos a concluir el estudio, y es, bueno, la filiación de Jesús. ¿A dónde lo podemos encajar a Jesús de acuerdo a sus enseñanzas? ¿Con cuál de estos grupos Jesús sintoniza de acuerdo a sus enseñanzas en los evangelios? Quiero decir antes de esto que respecto a los escribas, que fue el último grupo que tocamos la clase pasada, los escribas eran fariseos también, pero hicimos una mención aparte porque los escribas y los maestros de la ley eran como fariseos que sabían mucho en manera específica de la palabra y que tenían bajo su cargo esto de transcribir la Torá, ¿verdad? De escribir sobre la Torá, eran muy versados. Y junto con los otros fariseos y los saduceos componían el Sanedrín. El Sanedrín, que no era otra cosa que ese tribunal de justicia que juzgó a Jesús, liderado por el sumo sacerdote Caifás, por ejemplo. Bueno, porque ellos eran un tribunal de justicia compuesto por 70 o 71 miembros, originado, según algunos creen, ya en tiempos de Moisés, hacia el año 1400 a.C., vamos a decir, aunque otros hablan que fue originado específicamente hacia el año 500 con el sacerdote Esdras, después del retorno del cautiverio babilónico. Es decir, que hay una diferencia de 1000 años. O se originó con Moisés en el 1400, o los primeros atisbos de lo que fue el Sanedrín, de lo que después iba a ser el Sanedrín, año 1500, 1400, 1300 a.C. con Moisés, y vamos a ver ahora el pasaje en Números, o otros dicen no, se originó más bien hacia el año 500 a.C., al retorno del cautiverio babilónico de manos del sacerdote Esdras. Una diferencia de casi 1000 años o 10 siglos. Números capítulo 11, versículos 16 al 24, ustedes después lo pueden buscar ahí. Números capítulo 11, versículos 16 al 24, habla de Moisés y sus 70 ayudantes. Este pudo ser el primer Sanedrín, cuando estos varones de los ancianos del pueblo, llenos del Espíritu, profetizaron en el tabernáculo y el campamento.
Y digo en el tabernáculo y en el campamento porque ese pasaje de Números capítulo 11, versículos 16 en adelante, habla de que hubo 2 de estos 70 que no estaban en el tabernáculo, sino que estaban en el campamento. Y cuando Josué va a Moisés y dice, Moisés, hay 2 varones que profetizaron en el campamento y no estaban en el tabernáculo, y Moisés le dice a Josué, no, tranquilo, a ver, yo voy a limitar a Dios porque estos 2 que se habían quedado en el campamento y no habían ido al tabernáculo mismo, de todas maneras estaban en el listado de los 70 que se supone fueron levantados por parte de Dios para ayudar a Moisés en todo lo que eran asuntos de juicio, porque ya Moisés no daba abasto juzgando en todos los asuntos en medio del pueblo, ¿no? Entonces, por eso es 70 o 71, porque eran 70 más Moisés. Entonces, el Sanedrín estaba integrado por 70 o 71 personas, históricamente, y bueno, aparentemente Esdras hacia el año 500 se habría fundamentado en este suceso histórico que lo antecedió por 1000 años, y por eso ahí ya se compone el Sanedrín de una manera más oficial. Y después, con todos los avatares que pasa el judaísmo, tras el imperio medo-persa viene el imperio griego y luego el romano, hasta los tiempos de Jesús, pero ya estaba conformado ahí el Sanedrín, aún bajo el imperio griego, aún bajo el imperio romano, se mantuvieron ahí, con toda esta casta sacerdotal, en manera especial la familia de los saduceos, que hemos estado viendo, que muchas veces se casaban políticamente con el poder político, valga la redundancia, de turno, que manejaban mucho dinero, también eran familias aristocráticas, y ahí se mezclaba un poco a veces lo religioso con los intereses políticos del momento. Bueno, ahí en ese Sanedrín estaban entonces los saduceos mayoritariamente, pero también había fariseos y escribas, que los escribas también eran fariseos. Jesús condenó a los escribas, o a algunos de ellos, porque habían hecho añadiduras a la ley de Moisés y también habían ideado subterfugios para burlar la ley, convirtiéndola en una carga para la gente al saturarla con estas añadiduras. Es decir, cuando ellos querían encontrar una forma de escapar a algo de la ley, empezaban a hacerle añadiduras de modo tal que se volvía como un infierno para la gente, ¿verdad? Bueno, al final tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, ¿no? Y eso era lo que condenaba Jesús de los escribas, todas estas añadiduras extra a la palabra de Dios. Además, como clase, no le tenían ningún respeto a la gente ni deseos de ayudarla. Lo que amaban la mayoría de los escribas eran los aplausos de los hombres y los títulos altisonantes. Su religión era solo una fachada, un ritual que cubría su hipocresía. Jesús mostró lo difícil que sería para ellos, o algunos de ellos, el poder obtener el favor de Dios debido a su actitud y a sus prácticas, al decirles: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto lo dice en Mateo 23, 33. Entre ellos están aquellos a los que Jesús acusa de amar los primeros lugares, las salutaciones o el reconocimiento público, como lo descubrimos en Mateo 23 también, pero versículos 6 al 8. No el versículo 33, sino muchos versículos antes, de Mateo 23. Los escribas no solo eran responsables como rabinos de las aplicaciones teóricas de la ley y de la enseñanza de esta, sino que también poseían autoridad judicial para dictar sentencia en tribunales de justicia y en el Sanedrín. Según Mateo 26, 57, Marcos 15, 1. No recibían ningún pago por juzgar, ¿sí? Y la ley prohibía los regalos o sobornos, por lo que es posible que fueran remunerados únicamente por enseñar la ley. Es decir, los escribas enseñaban la ley, la Torá, y todos los subterfugios que ellos le agregaban, y por otro lado trabajaban en el Sanedrín. Pero el trabajo en el Sanedrín era un trabajo voluntario y que no se podía remunerar. De modo tal que el dinero, el salario, lo obtenían de las enseñanzas de la Torá. Y acá entonces, por eso nosotros podemos entender las palabras de Jesús cuando advirtió a la gente sobre la avaricia de los escribas, comparándolos con el asalariado a quien no le importaban las ovejas. Esto lo dice Jesús en Marcos capítulo 12,
versículos 38 al 40, y en Juan, capítulo 10, versículos 12 y 30. Al asalariado, al que se le paga un sueldo por lo que hace, no le importan las ovejas, lo hace por el interés por el dinero. Y como los escribas recibían un dinero no por estar en el Sanedrín, opinar en temas judiciales, sino por ser maestros de la ley, el dinero que ellos recibían era por la parte de la enseñanza de la Torá. Entonces por eso Jesús los compara con el asalariado al que no le importan las ovejas. Pero no todos los escribas eran iguales. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, no generalicemos. En la figura de Nicodemo encontramos un ejemplo de un escriba y fariseo con una actitud de corazón diferente, ya desde la búsqueda de Jesús y más aún después de su encuentro con él, según el Evangelio de Juan capítulo 3. Y antes de pasar al último grupo, a los celotes, vamos a ver en las diapositivas precisamente algunos pasajes bíblicos sobre los escribas e intérpretes de la ley. Yo no sé, Esteban, si vos tenés la diapositiva 36 pronta por ahí. La diapositiva 36, muy bien, muchas gracias, dice en Marcos 2:16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. Un ejemplo de un versículo donde se habla de escribas y fariseos. O Lucas 5:30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? El mismo pasaje en paralelo, pero en el Evangelio de Lucas. Finalmente, en el libro de los Hechos 23:9 dice: y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, ahí vemos que los escribas eran parte de los fariseos, los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Ahí vemos algunos escribas justos. Por eso no podemos meter a todos en la misma bolsa. Y esto está en Hechos, capítulo 23, versículo 9. Si pasamos a la siguiente diapositiva, acá hay un pasaje de Esdras. Nos vamos al Antiguo Testamento, año 500 a.C. Este Esdras subió de Babilonia, cuando volvieron de la cautividad babilónica en la que habían estado unos 70 años, el pueblo judío, era escriba, este Esdras, diligente en la ley de Moisés. Así que Esdras era un escriba. Entonces los escribas no eran solamente gente mala, como muchas veces tenemos en nuestra cabeza, no todos eran serpientes, como dijo Jesús, algunos de ellos. Pero había escribas justos, como en ese pasaje de Hechos, o aquí el propio Esdras, que hay un libro en la Biblia con su nombre y que él escribió y que fue fundamental en la resantificación del pueblo a la vuelta del cautiverio babilónico, en la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén, que estaba asolada después de 70 años y hubo que reconstruirla. Gente muy joven, gente muy noble, gente muy honorable. Si vamos al siguiente pasaje, vemos, a la siguiente diapositiva, quise decir muy bien Esteban, Lucas 5:17. Aconteció un día que él, Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Ahí tenemos también los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, todos juntos. Y en Lucas 11:45 y 46 dice: respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él, Jesús, dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Ahí están, ¿verdad?, referencias bíblicas en los evangelios a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes de la ley. Vamos a la siguiente diapositiva todavía. En Mateo 26:57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ahí aparecen los escribas y los ancianos, donde en el Sanedrín, con el sacerdote Caifás, que era precisamente ese lugar que era como el parlamento de justicia religioso y político.
del pueblo judío. Y el otro pasaje en Marcos 15 dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, están hablando ahí del Sanedrín en pleno, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato, que es lo que muchos discuten en el judaísmo, que no podían haber sesionado en la noche, pero claro, era un cuerpo judicial corrupto, como vimos, muchas veces llevado más por el interés político que otra cosa, y ellos no querían gente que se dijera Mesías, porque era una afrenta al imperio romano, y ellos se codeaban con el imperio romano, que era la autoridad de turno. Entonces, si tenían que romper la ley bíblica para reunirse de noche, no me extraña que lo hayan hecho. Y juzgar a Jesús en la noche, porque la cuestión era sacarse a este revolucionario de encima, que era un peligro contra ellos mismos, contra sus sueldos, contra sus cargos políticos, contra el poder que ellos detentaban. Muy bien. Con esto finalizamos el tema de los escribas y vamos a pasar a la diapositiva 40, donde habla de los celotes. El último grupo que vamos a ver, que es una referencia corta que vamos a hacer a los celotes, un término que viene del concepto de celosos. Los celotes eran celosos. Celosos del judaísmo en el sentido que ellos querían un gobierno nacional. Ellos se levantaban en contra del imperio romano y lo que ellos querían por sobre todas las cosas era un gobierno nacional. En eso se parecían a los escribas que estaban esperando al Mesías, que viniera a liberarlos del imperio romano. Bueno, los celotes también querían un gobierno nacional. Y en la siguiente diapositiva hay una foto del Muro de los Lamentos actualmente, con gente orando, gente celosa de la palabra de Dios también. No sé si alcanzan a ver ahí al fondo a la derecha en la diapositiva una especie de cerco, como si fuera de junco, marroncito. Bueno, esa es la pared divisoria que separa la parte del Muro de los Lamentos donde oran los varones hacia la izquierda y las mujeres hacia la derecha. Si sos varón o si sos mujer, vas a orar y a depositar tus peticiones en papelitos, en rollitos de papel, ahí entre las piedras de un lado o del otro. Y te podés llevar tu silla de plástico que las ofrecen ahí. Ellos también te dan la kipá, si querés te sentás en tu silla y orás todo lo que quieras. Ellos a veces oran por horas. Son muy celosos de la ley y están orando por horas. Y respecto a esas peticiones que todos nosotros, yo puse mis peticiones en rollitos de papel, cada tanto ellos las recogen todas, las sacan dentro de las piedras, las queman y las entierran. Y porque si no, claro, ya habría tantos papelitos que imagínate, a lo largo de los siglos, hay que ver que ya desde el siglo II, muy bien Esteban, excelente en haber vuelto a mí, ya desde el siglo II después de Cristo hay judíos que empezaron a ir al Muro de los Lamentos después de la diáspora y precisamente van a llorar a ese lugar que es la única estructura, no del templo, sino de la muralla exterior construida por Herodes el Grande, que quedó en pie. Porque del templo, como dijo la profecía de Jesús, no quedó ni una sola piedra en pie. Muy bien, respecto a este grupo, los celotes, el quinto y último gran grupo dentro del judaísmo de entonces, estaban ganados por el celo, de ahí viene el nombre celotes, respecto a la nación judía y a la ley. Su nombre en hebreo sería Canai y el plural sería el Canaim, los celotes, que es como lo diríamos en hebreo, ¿verdad? Un sustantivo masculino. Era un movimiento político que quería la instauración de la nación judía, la independencia del imperio romano y de todo otro imperio. En este sentido se asemejaban a los hasmoneos, que eran los sucesores de los macabeos. Cuando hicimos el estudio, que está en la sesión variados, el estudio de la celebración de Hanukkah, la fiesta de la dedicación o de las luces, vimos que los macabeos toman el templo del poder griego, lo rededican al Señor, y después de los macabeos va a venir la dinastía hasmonea, una dinastía de una realeza judía, por así decirlo. Bueno, los celotes eran de esa línea, ellos querían eso, ¿no? Como que los judíos volvieran a ser una línea real que tuviera absoluto dominio sobre el templo, Jerusalén y todo el territorio judío de la época. Eran fariseos ultranacionalistas,
podríamos decir, que querían ir contra Roma y contra los saduceos, porque lo hemos visto en este estudio, que los saduceos eran los que estaban acomodados con el imperio romano. Por eso el sumo sacerdote Caifás juzgó a Jesús, porque él no quería a un rebelde como Jesús que hablaba de la instauración del reino. Y entonces ellos temían que Jesús se quisiera levantar como rey y había que asesinarlo, porque los saduceos estaban de la mano con el imperio romano. No así los fariseos, que esperaban al Mesías y querían la instauración del reino milenial, no así los celotes, que iban por la misma línea. No tenían inconveniente los celotes en matar a los saduceos y a los romanos con un cuchillo o daga denominado sica en latín, y de donde proviene el término sicario. Es decir, que el término sicario, que es la persona que le pagan para que mate a alguien, el término sicario proviene de un término en latín que es sica y que se refiere a una daga o cuchillo. Yo me voy a levantar, voy a hacer algo que no he hecho nunca en el programa, pero me voy a levantar porque acá tengo, en realidad lo que les voy a mostrar es un abrecartas, un viejo abrecartas de mi querido abuelo, el viejo Rogelio Modernel. Bueno, este abrecartas, ¿verdad? Es como un cuchillito, es como una sica o cuchillo en latín. De ahí viene el término sicario, que es la persona a la que se le pagaba para que asesinara a alguien. Y el sicario, bueno, en tiempos de Jesús, evidentemente, no habían armas de fuego. Una de las formas más comunes de asesinar era con una daga o cuchillo, con una sica. Así que bueno, de ahí miren el término sicario, de sica o cuchillo, y está relacionado con la actitud de los celotes que igual mataban, solo que ellos no mataban por dinero como los sicarios, sino que ellos mataban por su celo al judaísmo y por querer que los judíos reinaran por sobre otra cosa, por sobre el imperio romano incluso. Hechos 1:6 plantea la única pregunta de los discípulos a Jesús después de resucitado, pregunta del nacionalismo judío más acendrado, el nacionalismo judío más puro: si establecería el reino en este tiempo. Esta pregunta que los discípulos le hacen a Jesús en Hechos: Señor, ¿restaurarás el tabernáculo caído de David en este tiempo? Eso significa, ¿reunirás a las 12 tribus? Ahora que resucitaste, ¿te vas a imponer como rey? Bueno, esa pregunta de los apóstoles al Jesús resucitado tiene un tinte celote hasta cierto punto, aunque más bien fariseo, porque los discípulos se referían en verdad a un reino espiritual, al milenio, a la restauración de las 12 tribus de Israel, a la restauración del tabernáculo caído de David, y no a un reino político, humano y terreno, como era lo que los celotes querían. Los celotes eran más bien gente acá, con los pies sobre la tierra, ¿verdad? Más carnales, diríamos, y menos espirituales. Bueno, con esto redondeamos entonces los 5 grupos y vamos a entrar, como digo yo, en la parte más linda del estudio. Jesús y la filiación religiosa de Jesús a la luz de sus enseñanzas en los evangelios. A Jesús se lo denominaba rabí o maestro. Lo vimos la clase pasada, rabí, con eso terminamos la clase pasada, rabí, mi maestro, mi excelso, que es como la maravillosa María Magdalena se refiere a él cuando lo descubre resucitado. Cuando él le dice María y ella le dice rabí, mi maestro, mi excelso. A Jesús se lo denominaba rabí o maestro. Es decir, que se le reconocía el derecho de interpretar la Torá. Era un maestro itinerante, diríamos, con un pivote en la sinagoga en Cafarnaúm o Capernaum. Es decir, había rabinos o maestros que podían estar establecidos en lugares y otros rabinos que eran itinerantes, que iban de lugar en lugar. Bueno, Jesús era un rabino, un maestro que interpretaba la Torá, por lo tanto, pero era itinerante. Él andaba por diferentes lugares. Estaba en la Galilea, pero también estaba en Jerusalén. Incluso también estaba en Decápolis. Dice la palabra en los evangelios. Ustedes muchas veces van a ver que el Señor fue a Decápolis,
¿Qué era Decápolis? Era un lugar en lo que hoy día es el país de Jordania, y Decápolis significa 10 ciudades. Deca, 10 en griego, polis, ciudad en griego. La región de las 10 ciudades. Hoy día están las ruinas de una de esas 10 ciudades en Jordania, maravillosas, declaradas Patrimonio Histórico Mundial por la UNESCO, que es la ciudad de Gerasa. Son ruinas enormes y maravillosas que constituyen una de las 10 ciudades de la Decápolis por donde el Señor Jesucristo anduvo predicando. Rabino itinerante. Andaba en la Galilea, andaba en la Decápolis, cruzaba el Jordán y se iba para el lado de lo que hoy día es Jordania, andaba también en Jerusalén, andaba en el desierto de Judea. Entonces vamos a ver en las diapositivas ahora, la diapositiva número 42, que dice precisamente filiación de Jesús, puntos de contacto con saduceos, esenios y fariseos. Y la siguiente diapositiva es del mar de Galilea como está hoy día. Y es un lugar hermoso. Yo espero que todos tengan la posibilidad de ir al mar de Galilea. Y si no pueden ir en esta vida, un día vamos a reinar con el Señor Jesucristo como iglesia desde ese glorioso lugar, más allá de todo lo que vaya a pasar en Apocalipsis, en los tiempos finales, como lo declara Apocalipsis, más allá del gran terremoto que va a dividir Jerusalén, más allá de todo lo que vaya a suceder, Israel va a seguir existiendo como lugar geográfico. Y el mar de Galilea estará, y seguramente se va a mantener así, como se ha mantenido a lo largo de estos 2000 años, casi sin construcciones, sin edificios. Entonces vos estás ahí en barcas como las de los tiempos de Jesús y te sentís como en tiempos de Jesús. Y ahí hay una foto de un lugar desde el cual, un camino que te lleva desde Galilea a Jerusalén, por el que el Señor Jesucristo tantas veces habrá caminado y habrá ido desde Galilea a Jerusalén. Bueno, Jesús, ese maestro itinerante, ese rabí que interpretaba la Torá. ¿Desde dónde? En la siguiente diapositiva vemos una foto de la sinagoga de Capernaum, donde el Señor enseñaba la Torá. Era el pivote, era el lugar central. Recordemos que el Señor Jesús nace en Belén de Judea, pero se muda a Nazaret de Galilea, al norte, que era un lugar muy aislado, unas cuevas con muy poca gente. Entonces, en breve tiempo, su ministerio Jesús lo ejerce desde este lugar, que es Capernaum o Cafarnaum. Y esta es la sinagoga de Capernaum. Entonces ahí Jesús estuvo muchas veces. Vieron que en la foto hay, en la izquierda, una construcción blanca en piedra blanca, y hacia la derecha observamos una construcción en piedra negra. Bueno, la piedra negra es la sinagoga original en la que predicó nuestro Señor Jesucristo y muy cerca de la cual estaba seguramente la casa de Pedro, porque los relatos de los evangelios dicen que el Señor salió de la sinagoga y cruzó y fue a la casa de Pedro a curar a la suegra de Pedro. Entonces, esa sinagoga, esa piedra negra que nosotros vemos, es la sinagoga original. ¿Qué pasó? Que un terremoto en los siglos con posterioridad a Jesús destruye esa sinagoga, y entonces en los primeros siglos también los judíos vuelven a levantar una sinagoga, esta vez en piedra blanca. Y ustedes ven que la sinagoga que está en piedra blanca, en la parte izquierda de la foto, está construida sobre piedras negras, sobre la sinagoga original. Y hay una diferencia entre las piedras. Una cosa era la piedra negra de la sinagoga original y otra la de la piedra blanca, que son restos hermosos de casi 2000 años, no sé, tendrán unos 1700 años, de la sinagoga construida por los judíos, no me acuerdo si hacia el siglo III o IV después de Cristo, sobre la sinagoga original en la que Jesucristo predicó. Y hoy día podés visitar ambos restos, ¿no? Los de la sinagoga original y los de la sinagoga de piedra blanca. Y en la siguiente diapositiva tenemos que saliendo de la sinagoga, los arqueólogos han descubierto todas estas construcciones en piedra negra que vemos acá antes del edificio moderno, que ahora voy a explicar lo que es, ese edificio octogonal que parece una nave espacial atrás de las palmeras, allá al fondo de la foto. Bueno, vos salís de la sinagoga original de Jesús y te encontrás con todos estos cimientos, también en piedra negra, que muchos dicen
que eran algunos de estos cimientos, parte de esto era la casa de Pedro, porque las casas en aquel momento eran lugares muy amplios, donde evidentemente lo que se hacía era dormir en las casas. Generalmente la cocina y el baño evidentemente estaban afuera, lo que había en las casas eran los lugares básicamente para dormir, para reunirse, para estar, y eran casas enormes porque albergaban a mucha gente, todos los familiares. No era como hoy día que en una casa viven 3 o 4. De repente en la casa, a ver, vos tenías que tener espacio para albergar a un montón de familiares, 20, 30 personas, yo qué sé, con un montón de habitaciones. Entonces, lo que muy brillantemente hizo la Iglesia Católica es construir sobre estos cimientos originales, levantaron unos pilares y arriba de esos pilares construyeron un templo católico, una iglesia que parece como una nave espacial, tiene esa forma octogonal muy moderna, con muchas ventanas abiertas hacia afuera, de modo tal que cuando vos estás en esa iglesia, incluso en una misa, si participás de una misa, vas a estar viendo el afuera, la naturaleza, el mar de Galilea, es preciosa. Y en el centro de esa iglesia católica, el piso es de vidrio y a través de ese piso de vidrio vos mirás para abajo y ¿qué es lo que ves? Estos cimientos negros, porque estos cimientos negros continúan extendiéndose desde la salida de la sinagoga hasta por debajo de esa iglesia católica. Entonces vos estás en la iglesia católica, sentado escuchando la misa todo alrededor del altar, pero en el centro está un piso de vidrio y para abajo vos podés mirar los cimientos negros donde de pronto fue la casa del apóstol Pedro, donde la suegra de Pedro fue sanada. Un poco gracioso, ¿no? Porque, bueno, los católicos dicen que Pedro fue el primer papa, la Biblia habla de que Pedro tenía suegra, así que Pedro tenía esposa o novia. Tampoco significa que de repente la esposa en algún momento murió y Pedro quedó viudo, o capaz que era novia y Pedro nunca se llegó a casar. ¿Quién sabe esas cosas, no? Pero bueno, lo importante es que allí tenemos el lugar, esto es Capernaum, el lugar donde estaba la sinagoga desde la cual el Señor Jesucristo predicaba. Y de ahí este maestro itinerante que era Jesús, este rabí, se movía hacia diferentes partes interpretando la Torá. Y si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos lo que podríamos decir la línea de pensamiento de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús aplica la Torá en forma universal, no la suscribe, ahora después yo le voy a explicar esto un poquito, pero no la deja solamente para los judíos, la abre como si fuera una ley abierta para todo el mundo. Realiza denuncias políticas, creía en por lo tanto era una amenaza para Caifás y para el Imperio Romano, por eso también fue asesinado. Sabemos que fue asesinado por un propósito de Dios, magnánimo, que su sangre debía de ser derramada, pero como hijo de Dios, como Dios hecho hombre, pero también hubo razón política por la cual él fue asesinado, porque él hacía denuncias políticas de la corrupción de los gobernantes de turno. Creía en la observancia de la Torá, pero aplicándola en forma flexible, como el maestro Gilel, que ya lo vimos esto. Fariseos, él habla de fariseos bien y mal intencionados, y Jesús además principalmente contacta con las enseñanzas de Gilel, por un lado, y también con las enseñanzas como dice ahí, con las enseñanzas de los esenios, ¿sí? Esteban, ahora podés volver a mí. Quiero decir que Jesús hacía uso de la Agadá, las historias sagradas o parábolas. Los judíos, ¿qué pasa? Los judíos, cuando por ejemplo en la Pascua, celebran la Pascua cada año, en un momento el padre de familia, esto lo vimos también en el estudio Variados, en la cena de Pascua, el Seder de Pesaj, el padre de familia hace la Agadá. Él cuenta lo que pasó con el pueblo cuando el pueblo fue liberado por mano de Dios a través de Moisés y salieron de Egipto. Eso es una Agadá en el judaísmo. Son las historias que hay en el judaísmo. Bueno, Jesús hacía uso de estas historias. Las parábolas de Jesús, que en hebreo parábola se dice mayal, pero son como parte de la Agadá,
Son como historias que Jesús cuenta, como todo maestro típico rabino que cuenta historias para transmitir profundas enseñanzas espirituales. Como el padre de familia hoy día en el judaísmo, cuando cuenta la Agadá de lo que fue la salida del pueblo de Egipto, y es una gran enseñanza espiritual. Bueno, Jesús hacía uso de las Agadá, las historias sagradas o parábolas, y él también planteaba una alajá, o un alajá, camino, como todo rabino judío, que ya lo hemos dicho. Por eso él dice, yo soy el camino. Este es mi alajá. Este es el camino que yo planteo de interpretación de la Torá, una forma de aplicar la ley. Él eligió 12 discípulos, tipo de las 12 tribus de Israel. Él hace milagros, lo cual lo vuelve un nabí o profeta. ¿Sí? El profeta es el nabí, el que está inspirado con el Espíritu de Dios, pero el profeta hace milagros, porque en el Antiguo Testamento Moisés, que era el profeta, aunque dice un pasaje del Antiguo Testamento que el Señor después les iba a levantar al otro profeta, y es una referencia a Jesús, al Mashiach, al Mesías, pero Moisés como profeta hizo milagros. Elías, el gran profeta de Israel, su ministerio fue caracterizado por muchos milagros. Y Eliseo, quien recibe la doble unción del profeta Elías, también hace muchos milagros como el profeta Elías. Entonces, hacer milagros era decir, no solamente soy maestro de la ley, sino que soy un profeta. Por eso el Señor Jesús hace milagros. Pero además se autodenomina y permite que lo denominen Mashiach. Ahí ya el Señor Jesús va un paso más arriba todavía. No solamente soy un maestro de la ley que vengo a plantear y por lo cual me llaman rabí y vengo a plantear mi interpretación de la Torá, sino que hago milagros, por lo cual me pongo por encima de los demás maestros de turno, porque yo hago milagros y además de ser maestro soy profeta, pero además permito que me llamen Mesías, que me llamen Mashiach o el ungido, lo cual implica una rebelión contra el imperio romano y el imperio no se quedaría de brazos cruzados, sino que iría contra él. Pues los Mashiach, estas figuras de Mesías, representaban una amenaza, un posible sublevamiento del pueblo judío que había que evitar a como dé lugar. Pero como si todo esto fuera poco, y esto lo agrego ahora, el Señor Jesús además permite se le dé adoración. Así que todavía Él se muestra como Hijo de Dios. Él dice que Él es uno con el Padre, que Él es uno con el Eterno. Es decir, que es tremendo lo del Señor. Porque muchas veces también nos queremos quedar solamente con el Jesús que anda vestido de sandalias entre los pobres, predicando el Evangelio, y eso está muy bueno. Pero Jesús también es el rabí, el excelso, Jesús también es el que hace milagros, así que Él es el profeta, Jesús también es el Mashiach, el que viene a reinar, y Jesús también es Dios, es el que recibe adoración. No nos podemos quedar con una parte de Jesús solamente, porque ahí estamos pifiándole al Evangelio. Jesús es todo eso. También es el amor a los pobres y el que anda en sandalias, y el Dios que se hizo hombre. Pero también es Dios eterno, que reina y que recibe adoración. Respecto a las características como rabí, debemos decir que Jesús tenía mucha memoria, pues en muchos casos contesta al caso que le planteaban con una pregunta pertinente, demostrando el conocimiento de la ley. Eso es maravilloso, ¿no? Lo venían a cuestionar al Señor Jesús, y el Señor Jesús, que se sabía la ley de memoria, les dice, bueno, escrito está, bla, 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 brillante. Pero además, él les respondía con una pregunta. Ustedes me vienen a decir tal cosa, ¿y qué decís vos de tal cosa? Y eso es algo bien típico del judío, ¿no? Contestar a una pregunta con otra pregunta. Vos me venís a decir tal cosa, y yo te pregunto, ¿es lícito hacer tal cosa? ¿Está bien hacer tal otra? ¿Qué harías vos ante tal situación? Brillante, el Señor Jesús, y típico judío, típico maestro judío. Él aplicaba la Torá en forma universal, como decía la diapositiva, como en la parábola del buen samaritano. Es decir, en la parábola del buen samaritano, los samaritanos que eran discriminados por los judíos son levantados por el Señor Jesús, porque Él está hablando de lo que lo importante es lo que hay en el corazón del hombre.
La ley, pero la ley verdadera, la ley de Dios grabada a fuego en el corazón. No la liturgia, no lo externo, no quedarnos con toda esa parafernalia además de la tradición de los hombres que los maestros fariseos habían agregado. Jesús sufrió discriminación por parte de los samaritanos, pese a su enseñanza del buen samaritano, que no lo dejan entrar en su ciudad por ser judío. Y sin embargo, el Señor Jesús los honra en su parábola al presentar al buen samaritano como prototipo de la misericordia. Esto es revolucionario. Esto que Jesús hace en la parábola del buen samaritano es revolucionario como alajá, como camino que el Señor Jesús está planteando, porque está diciendo, estoy interpretando la ley, pero en mi interpretación de la ley estoy diciendo que no solamente un judío es justo, sino que un samaritano considerado inmundo por los judíos es justo. Y esto es una revolución. Y es una locura también pensar que los propios samaritanos, a los que Jesús está levantando en la parábola, no lo recibieron a él porque lo consideraban judío y lo maldecían. Entonces vemos cómo el Señor Jesús rompe todas las estructuras. Rompe todas las estructuras y los abraza a todos. Los abraza a los judíos que lo rechazan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y los abraza a los samaritanos que también lo rechazaron y tampoco lo quisieron recibir. Es tremendo el Señor. Y esto es amar a los enemigos, que es lo que el Señor Jesús enseña en Mateo 5:44 y Lucas 6:35. Un maestro de una ética, además, porque no solamente es de la boca para afuera, sino que en los hechos habla y predica con el ejemplo. También realiza denuncias políticas, como decía la diapositiva en el segundo punto, como cuando da vuelta la mesa de los cambistas. ¿Sí? Esos cambistas que estaban ahí en el templo seguramente eran saduceos, muchos de ellos, los que estaban amigados con el imperio político de turno, con el gobierno de turno, en este caso el imperio romano. Podía haber saduceos, podía haber fariseos, podía haber escribas, maestros de la ley. Cuando él les tumba las mesas en Mateo 21:12 y también Juan 2:14-15, esto nos habla de que el Señor denuncia la corrupción política y no le tiene miedo a denunciar la corrupción política. Por lo tanto, él no le tiene miedo a confrontar con el poder político de turno cuando ese poder político está corrupto. Y que así sea la Iglesia de Jesucristo hoy día, tendiendo puentes, tendiendo al amor y a la negociación en todo lo que nos sea posible, pero de ninguna manera transigir, de ninguna manera negociar con el pecado, de ninguna manera negociar con el mundo de tinieblas. Hay un parate y la Iglesia también tiene que saber decir basta. Y soy bueno, pero no soy bobo. Y yo, si tengo que confrontar con el discurso hegemónico de turno hoy día en el mundo, lo voy a hacer. Porque soy iglesia, porque soy cristiano, soy discípulo del Cristo, y el Cristo cuando tenía que confrontar y dar vuelta a las mesas de los campistas lo hacía. Y no eran solamente los religiosos. Ahí era un ataque al poder político de turno. No era solamente, el Señor Jesús se volvía contra los fríos religiosos. No, el Señor Jesús se volvía contra los religiosos que se habían corrompido, como muchas iglesias hoy día, como muchas denominaciones hoy día, por querer acomodarse al discurso hegemónico de turno. Entonces, bueno, el aborto no está mal, dicen algunas iglesias protestantes, la mujer es dueña de su cuerpo, entonces que asesine al niño que tiene en su vientre. No, Jesús esa mesa la daría vuelta. Bueno, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo no está mal. No. Una cosa es que dos personas del mismo sexo tengan la libertad de casarse porque son libres de hacer lo que quieran y que el gobierno les dé los derechos como a todos los ciudadanos. Me parece perfecto. Pero esa unión no es matrimonio. Eso no es un matrimonio. Y ahí Jesús daría vuelta también esa mesa de los cambistas. Así que hay cosas que, ojo, las mesas que Dios está dando vuelta no es solamente la mesa de los religiosos que, no, yo soy un religioso y voy a la iglesia y juzgo a todos los que no vienen a la iglesia. No solamente.
Jesús, en ese acto de dar vuelta a las mesas de los cambistas, no solamente está dando la vuelta a la mesa de los religiosos como comúnmente lo entendemos, también está dando vuelta a las mesas de aquellos que siendo religiosos se quieren casar con el poder político de turno, que hoy día es ese discurso hegemónico que, entre otras cosas, quiere decir que está bien asesinar a los niños en los vientres de las madres, o quiere decir que, por ejemplo, está bien que dos personas, siendo del mismo sexo, puedan unirse en una unión que se llama matrimonio. Matrimonio es una unión que viene del concepto de matriz, que va enrabada con el concepto de la familia, de la posibilidad de engendrar, y es una cosa muy luciferina pretender decir que dos personas del mismo sexo unidas están unidas en un matrimonio. No, están unidas en una unión legal, que a mí me parece bien, si lo quieren hacer, y que tienen que tener todos los derechos que el Estado de turno te tiene que dar. Todos los derechos, todas las libertades, me parece perfecto, pero no es matrimonio. No es matrimonio, es una unión civil de otro tipo, de otro tinte. Entonces, bueno, esto en cuanto a las denuncias políticas del Señor. Y evidentemente, cuando nosotros como iglesia hacemos este tipo de denuncias políticas y cuando nosotros como iglesia damos vuelta a las mesas de los cambistas, evidentemente el poder político de turno nos va a querer patear. No importa, porque nosotros somos cristianos. Y somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente anduvo de sandalias abrazando a los pobres, sino que también dio vuelta a las mesas de los cambistas. Así que bendigo a la iglesia que se para en contra del poder, del discurso hegemónico de turno hoy día. La bendigo en el nombre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo está en ella y por eso la iglesia se para de punta. Y nos pueden tildar de cavernícolas, nos pueden tildar de antisociales, que nos tilden de lo que quieran. No nos avergonzamos de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nada más y nada menos. Ahora, dicho esto, también tengo que decir que el Señor Jesús era una persona religiosa. Porque hoy parecería que ser religioso es sinónimo de mala palabra. Y nos quieren vender que lo único a lo que Jesús en contra era de ser religioso, como diciendo, porque me he visto con una túnica larga, como hoy día decir las mujeres que se visten con pollera larga, es lo que Jesús condena, no la mujer que se pone un pantalón. Bueno, nos han metido ese cuento, que en parte es verdad. Nosotros no tenemos que ser personas religiosas en el sentido de, ay, la mujer no puede usar pantalón, o por ejemplo, ay, no sé, voy a usar un ejemplo extremo, ¿no? Pero digo, que la mujer no se maquille, no se depile, que hay denominaciones que llegan a ese extremo, ¿no? O por ejemplo, no puedo mirar ningún programa en televisión, no puedo escuchar música que no sea música religiosa. Bueno, evidentemente, esos extremos de fanatismo religioso están mal, y Jesús no era un fanático religioso. Pero sí Jesús es muy religioso. No confundamos una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque lo descubrimos al Señor Jesús en la sinagoga cada sábado, leyendo los rollos de la Torá. Entonces no está mal ir a la iglesia todos los sábados o todos los domingos. Porque hay gente que se escuda en esto de no, yo no soy religioso porque Jesús no era religioso, entonces ni a la iglesia voy. No, hay que ser religioso en el sentido de ir a la iglesia todas las semanas, por lo menos, ¿no? Ir una vez por semana a la iglesia, es lo mínimo, ¿no? Al Señor también lo descubrimos subiendo a Jerusalén en 2 de las 3 fiestas mandatadas por el Señor, Pascua y Tabernáculos. No quiere decir que no haya subido también en Pentecostés, pero digo, específicamente Juan 2:13, Juan 7:2, 10, 14 y 37, habla de que el Señor Jesús sube al templo, como estaba mandatado para todo varón judío, en las fiestas de Pascua y Tabernáculos. Y una vez resucitado, ordena a sus discípulos esperar en Jerusalén hasta Pentecostés. ¿En dónde? En el aposento alto en el templo. Porque el aposento alto estaba en el sector del templo, evidentemente. Lucas 24, 49, 50, Hechos 1, 4, 5. También el Señor sube a adorar en el templo en la fiesta de la dedicación o de las luces, fiesta no mandatada en la Torá, Juan 10, 22, 23.
Hasta en la fiesta no mandatada en la Torá, como lo vimos en el estudio de la fiesta de la dedicación y las luces, que lo pueden encontrar en la lista de reproducción variados, para el que mire mis estudios en YouTube, ahí está Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Jesús está en el templo, en el pórtico de Salomón, durante esa fiesta. Es decir, que el Señor Jesús era religioso, iba a la sinagoga de Capernaum todos los sábados, y en la ciudad donde lo encontrara, ahí a la sinagoga iba. Ahora se descubrió la sinagoga de Migdal, o Magdala, la sinagoga de Magdalena, de la ciudad de María Magdalena, a los pies del mar de Galilea, del siglo I después de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, ahí, en esa época, y seguramente Jesús también estuvo en esa sinagoga, que es otro lugar maravilloso del mar de Galilea. Ahora, si de filiación alguno de los 4 grandes facciones, entonces, perdón, me quiero empezar a apurar porque veo que se me va la hora y no puedo terminar el estudio, pero digo, lo que quiero decir con todo esto es que Jesús era religioso. Ya de niño, junto con sus padres, observaba estas fiestas solemnes, como la Pascua, subiendo a adorar en Jerusalén. Lucas 2:42. Jesús era un judío religioso. A ver, a los 8 días a Jesús lo llevan al templo para circuncidarlo. Los padres, María y José, lo criaron en esa fe. Cuando digo padres de María me refiero a madre biológica, pero de José sabemos que fue el padre adoptivo. De hecho, no sé si ustedes saben que, ¿por qué se le dice Pepe a los José en español? ¿Por qué cuando hay una persona que se llama José, el seudónimo, el equivalente es Pepe? Pepe, a todos los José le decimos Pepe. ¿Por qué? Porque Pepe es padre putativo, es decir, el padre adoptivo. De ahí viene que a todos los José se les dice Pepe, por padre putativo, porque José fue el padre putativo de Jesús, no fue el padre biológico, fue el padre adoptivo, digamos. Ahora sí, si de filiación a alguna de las 4 grandes facciones hablamos, a Jesús lo podemos identificar fácilmente con 2 de ellas, los esenios y los fariseos. A menudo consideramos a los fariseos como hipócritas y los despreciamos. Entonces uno diría, ¿cómo podemos, Pablo? Estás diciendo casi que una blasfemia. Estás diciendo que Jesús era un fariseo y comúnmente a los fariseos los consideramos hipócritas. Bueno, es cierto que algunos fariseos podían estar movidos por un interés político, económico, religioso, en el sentido de alcanzar prestigio social. Pero otros fariseos eran movidos por un genuino interés en los asuntos del Señor. Es igual que hoy día, donde existen líderes religiosos, sacerdotes, rabinos, pastores, movidos por la ambición económica, de poder o de prestigio, y líderes religiosos, sacerdotes, rabinos, pastores, movidos por un genuino celo por el Señor y su viña. No todos son malos hoy, ni todos eran malos en aquel entonces. Y dentro de los íntegros, podía no haber unanimidad, pero sí unidad. Es decir, podía haber muchos maestros fariseos que eran buenos, pero cada uno planteaba su halajá, su interpretación de la Torá. No había unanimidad de criterio, pero sí había unidad. Una cosa es estar unidos y otra cosa es ser unánimes. Vos podés estar unido y si además de estar unidos están todos pensando igual, hay unidad y unanimidad, como en Pentecostés. Pero hay instancias en la vida de la iglesia donde de pronto nosotros podemos estar unidos, por ejemplo, por la sangre de Cristo, pero no estamos unánimes. Porque, por ejemplo, los protestantes participamos de la Santa Cena creyendo que estamos haciéndolo en memoria de Jesús. Pero los católicos participan de la Santa Cena creyendo que hay un hecho místico por el cual esa hostia y ese vino no es que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo como el cuerpo biológico, pero sí hay un hecho místico por el cual esa hostia y ese vino dejan de ser elementos naturales y pasan a tener una connotación especial. Es lo que se conoce como la famosa transubstanciación, que fue uno de los puntos de discrepancia de Lutero con la Iglesia Católica, ¿no? Siendo Lutero un monje católico. Pero digo, los católicos entonces creen eso porque toman literalmente el Evangelio cuando Jesús dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre.
Y como ellos lo toman en forma literal, interpretan que hay un suceso místico por el cual esos emblemas son algo más que pan y vino. Los protestantes creemos que son pan y vino natural, símbolo en memoria del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ahí no hay unidad de criterio, ahí no hay unanimidad de criterio, no hay unanimidad. Los católicos creen una cosa y los protestantes otra. Pero hay unidad, porque ambos estamos participando del cuerpo y la sangre de Cristo. En cambio, no hay unidad con un budista que no participa del cuerpo y la sangre de Cristo. No hay unidad con un hinduista que cree en sus muchos dioses y no participa del cuerpo y la sangre de Cristo. No hay unidad con un Nueva Era que cree en cualquier otro tipo de Dios, ni con ninguna otra logia de la que te puedas imaginar, ni ninguna otra religión. No hay unidad con un musulmán que no participa del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero entre los cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos, hay una cierta unidad. Hay unidad, aunque no hay unanimidad. No hay unanimidad de criterio, pero hay unidad, porque somos cuerpo de Cristo. Entonces, no es lo mismo la unidad que la unanimidad. Y estoy diciendo esto porque en tiempos de Jesús ya era así, donde había muchos fariseos que planteaban su alajá, su camino, entonces cada uno planteaba una alajá diferente. No había unanimidad de criterio, pero había unidad, porque todos se estaban basando en la Torá, en la ley, en la palabra, en el verbo. Del mismo modo, en el cristianismo no hay unanimidad, pero hay unidad porque todos nos estamos fundamentando en Cristo. Y dentro de los protestantes vos tenés los hermanos libres, donde las mujeres usan velo y no hablan en la congregación, pero tenés el resto de las denominaciones protestantes donde las mujeres hasta son pastoras y hablan en la congregación y no usan velo. Y las mujeres dentro de los hermanos libres usan más bien pollera. Y en el resto de las denominaciones protestantes las mujeres pueden usar pantalón. Y hay denominaciones protestantes, sin embargo, en donde las mujeres predican y son pastoras, pero hay denominaciones protestantes que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y no se habla en lenguas. Y hay denominaciones protestantes donde sí se habla en lenguas. Y hay denominaciones protestantes en donde, además de hablar en lenguas, se cree en el don profético, que todavía está vigente hoy día. Y hay denominaciones protestantes donde no. Y así, entonces, no hay unanimidad, pero hay unidad. No confundamos una cosa con otra. Son dos cosas diferentes, la unanimidad y la unidad. ¿Sí? El debate es sinónimo de inteligencia, de búsqueda, de sed de los caminos del Señor, de humildad, porque nuestra interpretación de la palabra no siempre tiene que ser la correcta, que es decir, la verdad. Solo el Señor tiene la revelación completa. Bueno, lamentablemente, yo pensé que hoy terminábamos el estudio. Como no puedo correr para todo lo que todavía tengo que decir, entonces definitivamente nos va a quedar una quinta parte de Jesús, un fariseo. Yo a veces calculo, incluso ensayo durante la semana y me parece que me va a dar, pero si el Espíritu Santo me inspira y me agrega cosas, como cosas que yo agregué que no pensaba decir, yo me dejo llevar. Y por eso a veces se alargan los estudios, pero no se alargan porque estoy tirando fruta, como decimos comúnmente acá en Uruguay, sino que realmente son cosas importantes que hay que decir. Así que bueno, va a ser hasta la semana que viene donde sí vamos a concluir definitivamente este estudio y después se va a venir un estudio maravilloso que se llama Su manto grana. Su manto grana. Y vas a ver qué estudio precioso es ese y a qué me refiero cuando digo su manto grana. Pero por hoy ha sido todo. Muchas gracias, Esteban Morales, por estar ahí. Y bueno, que como los celotes, nosotros podamos ser celosos de la palabra de Dios. Nos vemos la semana que viene, los quiero mucho y será hasta el próximo viernes.